Hola amigos y amigas de Fundavi Podcast, es un placer tenerlos de nuevo por acá. Soy Diana Bermúdez y el día de hoy tenemos una invitada, Cristel Carballo, que nos va a contar un poco de su historia de vida. Cris, contanos de vos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como lo mencionas, es Cristel Carballo, tengo 38 años, soy una persona con discapacidad visual, tengo retinosis pigmentaria y me dedico a la psicología desde hace bastantes años ya. Ok, Cris, entonces nos decís que tenés retinosis. Me parece que para algunas personas esta condición podría ser un término nuevo. Contanos en qué consiste la retinosis. ¿Es algo que siempre tuviste o es algo que va como evolucionando con el tiempo? Es una enfermedad degenerativa. En mi caso, pues sí, es genética, ¿verdad? Y creo que en todos los casos en realidad. Y sí va siendo progresiva el deterioro con el paso del tiempo. Desde que estaba pequeña sí tenía un poquito de remanente visual, todavía conservo un poco, pero sí he sentido el deterioro con el paso del tiempo y creo que a la mayoría de las personas que tienen esta condición les pasa parecido, ¿verdad? Y ya tal vez incluso a la edad que yo tengo, y pues ya tienen un remanente visual cero. Ok. Cris, de niña, ¿qué recordás? ¿Cómo fue tu infancia como una niña, como vos decías, que ya tenía una condición visual? Bueno, creo que es complicado, ¿verdad? Reconocer y adaptarse a un proceso de tener una condición de discapacidad visual. En mi familia yo soy la única persona que tiene discapacidad visual, me saqué todos los números de la rifa. Y pues evidentemente no tenía un entorno familiar que supiera o tuviera las herramientas necesarias para poder sobrellevar la condición. Creo que, bueno, mi mamá tuvo que hacer también su proceso de duelo, ¿verdad? De entender que no tenía una hija, pues como la otra que no tenía ninguna discapacidad, ¿verdad? Que es mi hermana mayor. Y pues a su vez también tener que brindarme todos los ajustes y las necesidades académicas, digamos, que se me solicitaban, que si había que comprar una tiza específica para la pizarra, que si había que comprar la pintura para que yo pudiera tener el contraste necesario y poder copiar en el aula, ¿verdad? Mi mamá siempre fue como muy luchadora en ese sentido, pero pues siempre con sus limitaciones desde su propio proceso personal de reconocer que tenía una hija con una condición. Además me sobreprotegió bastante, entonces me impidió aprender a hacer muchas cosas desde muy pequeñita, como a, qué sé yo, poder aprender a cocinar, a hacer las labores de la casa, a ser más independiente, a poder aprender a usar el bastón desde que era muy pequeña, nada de eso ocurrió. Entonces fue muy difícil porque cuando ya me vi obligada por la vida, ¿verdad? Tener que aprender a hacerlo, pues ya estaba más grande y ya fue un poquito más complicado, ¿verdad? Pero igual muy agradecida por esa mamá que a pesar de todo me apoyó, me ayudó, pero la niñez igual con discapacidad no es fácil, ¿verdad? Implica tener que derribar muchísimas barreras, las barreras sociales, de la discriminación, donde los otros chiquitos no te ven como una niña igual a ellos, ¿verdad? También pertenecí al sistema de educación especial cuando era muy pequeñita, entonces desde que tenía 2 años de edad, cuenta mi mamá, me llevaba a la escuela Fernando Centeno Güell todos los días para estar como en el proceso de adaptación con otros chicos con discapacidad, y ya fui egresada de ese sistema cuando tenía 7 años y ya entonces asistía al sistema educativo regular, por decirlo de alguna forma. Y ahí pues siguieron los retos, ¿verdad? Ya no solo desde la perspectiva de inclusión social, sino también desde el tema académico y todo lo que esto implica para poderme ir adaptando al entorno. Entonces, creo que fácil no fue ni es. Sí, pinta como que no fue un camino fácil, ¿verdad? Exacto. Cris, en términos de socialización, ¿qué tal la escuela? Digamos, ¿qué era esa parte que decís de que los otros niños lo ven a uno como diferente cuando uno tiene una condición como la tuya? ¿Qué en detalle, digamos, qué fue lo más difícil, por decirlo así? Bueno, yo fui una niña tímida, aunque no parezca. Okay. Bastante tímida, retraída, y me costó mucho dar ese paso a la socialización. Siempre me acuerdo que en primer grado, cuando llegué al aula, mi mamá conocía a una mamá de las chiquitas que estaba ahí, y le pidió que le dijera a la chiquita que me hablara para que yo no anduviera solita. Entonces, imagínate, bueno, ella también notó que yo iba a tener esa dificultad, ¿verdad? Tal vez no sabía cómo ponerlo en palabras, pero yo sí recuerdo que a mí me costaba como dar ese paso. No sé si en aquel momento lo que sentía era temor, y además los otros chicos tampoco reaccionaban como a acercarse a mí, justamente creo que por el miedo, ¿verdad? De verme como una niña diferente, aunque no lo era, ¿verdad? Pero ellos no tenían tal vez la guía para poder entender
que yo también podía jugar, que también podía brincar, que podía reírme con ellos, ¿verdad? Entonces el proceso de adaptación fue lento, sí llegué a socializar y a tener mi grupito de chiquitas, ¿verdad? Con las que uno sale al recreo y tal, pero siempre con dificultad. Creo que no fue algo que podría definir que se me dio fácil, y creo que una de las razones, sí, la timidez que me caracterizaba en aquel momento de mi vida, pero también creo que la discapacidad no me colaboraba mucho. Cris, pensando como en un consejo, por si hay por ahí alguna mamá que nos esté escuchando, que nos esté viendo y que tal vez tenga un niño, una niña en etapa escolar, ¿tendrías algún consejo para alguna herramienta que se le debería dar a ese chiquito, a esa chiquita, para que no pase tal vez por lo mismo que pasaste vos? Bueno, yo creo que a los niños y a las niñas en general tenemos que darles herramientas para aprender a enfrentar la vida, y eso está desde que somos chiquititos y chiquititas, y yo creo que una de las mejores recomendaciones es que les enseñemos a hablar, ¿verdad? No siempre a estar detrás de la mamá cuando quiero pedir algo, ¿verdad? Y que le señalan a uno el bracillo para que uno diga lo que ellos quieren decir, ¿no? Enseñarles a hablar, a expresarse, a decir lo que ellos quieren, ¿verdad? O lo que necesitan. Creo que eso también le da a uno cierta seguridad, ¿verdad? Y confianza para poder relacionarse con el mundo, y pues por supuesto las habilidades sociales con las que todos los chicos tenemos que trabajar, ¿verdad? El poder saludar, el aprender a ser educado y educada, respetuoso, respetuosa, ¿verdad? Pero eso como de una generalidad, pero yo creo que particularmente en la discapacidad es mucho esa autonomía de decir, exprésese, diga lo que usted necesita, porque eso va en el futuro a darnos la posibilidad de poder llegar a cualquier lugar a decir lo que necesitamos sin temor o sin vergüenza. Claro, y es que son cosas que aplican para todos los niños, ¿verdad? Exactamente, sí. En realidad son estas herramientas que sirven para, nos hubieran servido a todos, creo yo, ¿verdad? Y sirven para aplicarlas a todos los niños y los jóvenes. Cris, en cuanto a lo que fueron las adecuaciones en la escuela, ¿cómo las recordás? ¿Fueron útiles? ¿Qué adecuaciones tuviste? ¿Las recordás con amor y con cariño? ¿Fue un proceso agradable o no tanto? Es agridulce. Okay. Lo definiría como un proceso agridulce. Bueno, tuve una maestra itinerante, ¿verdad? Como una que tuvimos en uno de los podcasts, ¿verdad? Y esa es la que recuerdo con mucho amor y con mucho cariño, ¿verdad? Esa fue como la persona que siempre estuvo ahí, independientemente de los profesores que me tocaran en los diferentes niveles y en escuelas, porque estuve en 2. Y fue como esa luz en el camino, decir, bueno, podemos hacer esto de esta forma, de esta otra, ¿verdad? Como dando esa guía y esa orientación, y siempre sentí que ese era como mi lugar seguro, ¿verdad? Como que cuando ella llegaba a la escuela me iba a resolver todos mis problemas, por decirlo de alguna manera. Y hay muchas habilidades que ella me enseñó, ¿verdad? Ella me enseñó el braille, me enseñó a poner un botón de una camisa, me enseñó a hacer arroz, o sea, no solo me dio herramientas educativas, ¿verdad? Tenía un libro de dibujo que me encantaba, ¿verdad? Con evidentemente condiciones que una persona con discapacidad pudiese ver, ¿verdad? Contrastes, tamaños, y entonces me gustaba mucho, me llevaba juguetes cuando estaba más pequeña como para aprender ciertas destrezas, entonces siempre la recuerdo con mucho cariño, pero al momento de poner en práctica, digamos, las diferentes herramientas educativas, ahí es donde llega el ácido, no lo tan dulce, ¿verdad? Y precisamente porque considero que hay ciertos momentos en los que ciertas recomendaciones resultan un poco humillantes para mí, por lo menos puedo hablarlo desde mis zapatos, ¿verdad? El tener que andar jalando una lámpara, un atril, el tener que andar corriendo el pupitre de lado entre una pizarra y otra para poder copiar, el que hubiese un fluorescente con unas cadenas guindando del techo, casi pegando en mi cabeza, ¿verdad? Eso para un niño o una niña es como mucha presión, y también el cómo genera refuerzos en el estigma, ¿verdad? La chiquita rara, diferente, la que anda jalando ese chunchero, a la que tienen que ponerle chiquitos para que le dicten, es y una tal vez, etiqueta, claro. ¿verdad? Y los chiquitos no les gusta. Entonces al final yo recuerdo esa etapa como con mucha frustración, porque no me gustaba, me sentía incómoda y como señalada, estigmatizada, creo que es la palabra. En aquel momento tal vez de niña no podía colocarle la etiqueta, ¿verdad? Pero ahorita creo que será el punto, me generaba estigma. Y por ejemplo, cuando nos ponían las prácticas de lectura, ¿verdad? En primero, segundo o tercer grado, y me tocaba a mí leer una oración, un párrafo, y yo no podía leer a la misma velocidad que los otros niños, ¿verdad? Y ahora de adulta entiendo que jamás iba a poder, y no porque tuviera problemas de lectura, sino porque simplemente no puedo leer a la misma velocidad porque no veo a la misma velocidad, ¿verdad? Si se puede decir de esa manera. Entonces, como en aquel momento nadie me dijo, mira, sí, nunca vas a leer a la misma velocidad que tus compañeros porque no ves, tu campo visual no es el mismo, ¿verdad? Entonces en esos momentos yo sudaba y me daba angustia, ¿verdad? Y todo, y que me tocaba leer y que lo iba a hacer mal,
Y sí, por más que quisiera lo iba a hacer mal, porque tenía un tema de condición visual en el medio. Entonces, creo que fueron procesos, etapas que no fueron cómodas para mí como niña, pero que poco a poco también me fueron permitiendo descubrir cuáles eran los recursos que tal vez se me ajustaban más y tal vez eran menos molestos de acuerdo a mi condición. Por ejemplo, cuando llegué al colegio, ¿verdad? Que ya en el colegio se utilizaron otro tipo de metodologías, siempre un poquito arcaicas, porque yo estoy en el colegio hace algunos años, ¿verdad? Entonces tenía que igual llevar mi grabadora para grabar las clases, después llegaba a mi casa a copiarlas yo en un Pilot con una letra gigantesca, entonces iba 2 veces a clases, ¿verdad? Entonces también no era como muy cómodo, pero era menos frustrante que tener un compañero que me dictara, que estuviera fastidiado de hacerlo, o que tuviera que andarme pasando de pizarra en pizarra para poder copiar en el cuaderno. Entonces se fue mejorando, aunque no era tan bonito, pero era menos malo, digamos. Sí, pero suena como a cansancio y, si me permitís decirlo, como una acción desgastante, ¿verdad? Sí, Tener que llegar, ¿y dónde quedó el descanso, verdad? Y el ocio y la recreación. Exactamente, iba 2 veces a clases y en la universidad me pasó igual. Cris, tu Cris de ahora, ¿qué propuesta tendría para la maestra itinerante o para los docentes que estuvieron en esos años apoyándote? Como, ¿qué se te ocurriría proponer a un niño o una niña que tiene una condición visual como la tuya? Bueno, yo creo que cuando tenemos baja visión, que creo que es algo que es difícil de entender, ¿verdad? Si vemos algo, no el 20/20 de cualquier otra persona sin retinosis, pero sí tenemos un remanente visual. Entonces, desde mis zapatos y desde esa niña que vuelvo a ver con mucho amor y compasión, ¿verdad? Que era yo, creo que hubiese agradecido tal vez poder tener mi remanente visual como más desde el disfrute que desde la presión para esforzarme por ver algo que tal vez no me iba a poder ver, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Entonces, poder decir, bueno, tengo este remanente, voy a ver las cosas lindas de la vida, el amanecer, un atardecer, un delfín en el mar, ¿verdad? Lo que pudiese disfrutar o que me pareciera lindo, y no necesariamente estar consumida, pegada a un cuaderno en la cara, ¿verdad? Que al final pues no voy a poderlo ver de todas formas, ¿verdad? Y me voy a sentir muy mal y muy frustrada. Entonces creo que esa sería una de mis mayores recomendaciones. Y también, por supuesto, desde ya mi Cris adulta, el descubrimiento de la tecnología, ¿verdad? Que para mí ha sido una clave. Yo la descubrí hasta 1 año después de mi primer año de carrera de psicología. O sea, muchos años después de toda mi formación académica, ¿verdad? Hasta la parte universitaria, incluso en la primera etapa fue dificilísima, y hubiese agradecido mucho que a la Cris del pasado le hubiesen dado una computadora. Creo que no era tan factible por temas tecnológicos de la época, pero hubiese sido maravilloso y creo que me hubiera ahorrado bastantes inconvenientes, y también lo que hablas del tiempo, del disfrute, de poder aprovechado otras oportunidades, que no me hubiese estado ahí llevando la clase 2 veces, teniendo que llegar a mi casa a escuchar lo que había grabado, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Para resumirlo de nuevo. Entonces creo que esos 2 elementos para mí son vitales. Cris, se me ocurre que con tan pocas horas de recreación en comparación con los otros muchachos, ¿verdad? Sí. ¿Consideras que tu proceso de maduración, ¿verdad? Todo lo que fue el empezar a ser adulta, se vio acelerado, se vio modificado de alguna manera por la doble labor que tenías que llevar en términos de estudio? Sí, creo que, bueno, siempre fui muy responsable. Incluso me acuerdo que a pesar de mi condición, desde que estaba en quinto de la escuela, ya estudiaba sola. Digamos, no necesitaba que mi mamá se sentara como a hacerme resúmenes o prácticas o qué sé yo, ya yo lo hacía sola. Pedía ayuda cuando alguna limitante visual, ¿verdad?, me impedía acceder a alguna información que necesitara, pero siempre traté de ser, por lo menos en la parte académica, bastante independiente. Creo que también gracias a mi itinerante, ¿verdad?, que me fomentó también eso. Y sí, creo que una termina viviendo ciertos procesos de manera distinta, porque tiene que responsabilizarse con un compromiso mayor, ¿verdad? Porque tendría que ir al colegio, las horas que voy al colegio, y luego tendría que llegar a la casa a estudiar nuevamente todo lo que vi en el colegio de nuevo. Entonces creo que sí hay una mayor responsabilidad, y por lo tanto sí, creo que ciertas etapas pueden verse aceleradas, digamos, por el mismo entorno, que te obliga a que si necesitas dar la talla, tenés que esforzarte el triple, el cuádruple o 1000 veces más que los demás. Claro, sí, ¿verdad? Suena como que es un proceso que lleva frustraciones y lleva altibajos. Nos contabas que sos psicóloga. Sí. ¿Y por qué Cris se hizo psicóloga y cómo supo que quería ser psicóloga? Bueno, muy curioso. Buena pregunta. Bueno, cuando salí del colegio, estaba en proceso ya de salir del cole, en realidad quería estudiar educación especial.
justo como un poco desde esa, ahí sí no tan madura postura, ¿verdad? De querer apoyar a chicos y chicas en la misma condición que la mía, ¿verdad? Entonces un poco ese fue como mi espíritu en el momento de tomar esa decisión. Por dicha no tomé una decisión aventurada, ¿verdad? Hice como un proceso investigativo, por decirlo de alguna manera, y logré entrevistar a una persona que estaba estudiando esa carrera, educación especial, y me empezó a comentar un poco que pues no es solo la parte visual, ¿verdad? Hay otras condiciones de discapacidad a nivel psicosocial, cognitiva, ¿verdad? Ahora neurodivergencias, discapacidades físicas, bueno, y un largo etcétera, que también me iba a tocar trabajar. Entonces fue como, ok, usted quiere todo esto, ¿verdad? Porque la formación vas a tener que pasar por todo esto. Entonces ahí como que no estuve tan convencida de que eso fuera lo que yo realmente quería hacer. Y entonces, como segunda opción, valoré la psicología. Esta misma chica, desde los cursos que había llevado en la U, me explicó como un poco los enfoques en psicología, que estaba el enfoque psicoanalítico, que el conductual, que el cognitivo-conductual, que buscara una U con la que yo me identificara en esos enfoques. Entonces, como que empecé ya a explorar más a profundidad ese tema y al final decidí que era la psicología, y hasta el momento 16 años de ejercicio profesional, más todo lo que me llevó el estudio universitario, o sea, más de 20 años inmersa en la psicología. No me arrepiento. Si tuviera que volver a elegir una carrera, elegiría la misma, porque definitivamente es algo que amo, me encanta lo que hago y me siento muy agradecida por la oportunidad que la vida me ha dado también de impactar con mi trabajo la vida de otras personas, y eso creo que no tiene precio. No es tan común escuchar a alguien con tantos años de desempeñarse profesionalmente y que digan, yo podría volver a elegir la misma carrera. A veces con el paso del tiempo la gente dice, ay, ¿por qué me metí a esto, verdad? Sí, exacto. Pero bueno, no, súper bien, súper bien. Cris, ya en tu desarrollo profesional del día a día, ¿cómo se ha influenciado tu desempeño con tu condición visual? ¿Existen dificultades a la hora de atender pacientes? ¿Es un proceso que fluye o hay algo que se te dificulta? Vamos a ver, bueno, ahorita yo estoy en la parte privada, tengo 4 años de trabajar en el ámbito privado, y aquí pues el trabajo, las barreras no existen porque yo no las coloco. Claramente sabemos que en la discapacidad el entorno es el que nos genera muchísimas barreras, entonces como yo tengo mi propia espacio de trabajo, pues es diferente. Ahorita tal vez te cuento un poco al respecto, pero al momento de salir de la universidad y buscar trabajo, ahí sí se complica la cosa, ¿verdad? Ahí sí se vuelve difícil porque tenemos que lidiar con todas las brechas que existen a nivel social, ¿verdad? De todo lo que la gente cree de un profesional con discapacidad que no tiene la misma capacidad que otra persona, que va a necesitar a alguien que le asista, qué sé yo, ¿verdad? Montones de formas de pensar que tiene la gente y que hace que no te contraten. Cuando yo salí de la universidad tardé como 2 o 3 años por ahí desempleada. Hice todo lo que pude, di cursos gratuitos, pagos, mal pagos, de todos los temas que me pedían, ¿verdad? Niños, adultos mayores, adultos jóvenes, todo lo que pudiera hacer, yo lo hacía, iba a programas de radio. Bueno, me traté de mover en todo lo que pude, hice trabajo voluntario en una organización, de todo. Mientras seguía buscando, me cerraban las puertas. Sufrí mucho ese proceso de desempleo y de frustración de que la gente fuera muy grosera, ¿verdad? Una vez en una institución pública, para un puesto incluso no profesional, estaba dispuesta a que me contrataran, aunque no fuera como psicóloga, pero ya van a ver, ¿verdad? La profesional encargada de recursos humanos me dijo, mejor suerte para la próxima. Oh. O sea, y con un tono obviamente no amoroso, ¿verdad? Fue fea, grosero. Entonces, y como esa te puedo contar varias veces en las que, no literalmente, pero una siente que le cierran la puerta en la cara, ¿verdad? Y que el motivo por el cual no te contratan es tu condición de discapacidad, no es tu capacidad profesional, porque ni siquiera te la preguntan, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy, muy difícil, digamos, para una de sobrellevar, porque una dice, pucha, estudié tantos años en la universidad, me esforcé, como lo hablamos, es un esfuerzo triple, ¿verdad? Bastante grande. Y ahora al momento de buscar empleo, que es lo que cualquier persona se merece, ¿verdad? Desde la parte de la dignidad humana para poder satisfacer sus necesidades básicas, y pues no, la gente no te quiere contratar por tu condición. Entonces, para mí esa época fue difícil y muy dolorosa. Por dicha, ya en algún momento sí se me abrió la puerta en el Instituto Nacional de las Mujeres, en la Delegación de la Mujer. Por suerte, para el momento de mi contratación, bueno, sacaron como varias plazas en aquel momento, 2013. Y una de las plazas, bueno, yo concursé, evidentemente, como el resto de las chicas que concursaron, que fueron miles, me acuerdo.
Y por suerte, la ministra de turno de ese momento había estado en la elaboración de la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad. Entonces la conocía perfectamente. Y había una persona con discapacidad en ese concurso, habían plazas disponibles, podían disponer una para personas con discapacidad. Yo apliqué, pasé por todo el procedimiento de reclutamiento, el examen, la entrevista, todo, o sea, aprobé todo. Entonces ella hizo un ajuste razonable y me dieron una de las plazas en propiedad. Entonces mi calvario terminó ese día y fue una alegría. Bueno, lloré mucho, ¿sabes? Porque incluso cuando me dijeron que me contrataban, me lo dijo la ministra, porque había sido todo un hito, ¿verdad? La primera persona con discapacidad en la institución. Entonces todas llorábamos, la ministra, la de recursos humanos y yo. Cuando me contrataron, y yo era obviamente la emoción de la oportunidad que me estaban dando, pero también de, pucha, 2 o 3 años de puertas en la cara, de no, usted no puede, de no, ¿verdad? Y ahí fue como, no, y de todas las plazas que habían, la mayoría eran fuera del GAM, y yo estaba dispuesta a irme, yo, todo terreno, ahí nos ajustamos, ahí vamos a ver qué hacemos, y me dieron la de San José. Entonces fue así como todas las diosidades juntas, ¿verdad? Y fue una emoción que ahorita que me acuerdo hasta que se me paran los pelitos de recordar ese episodio, porque fue muy bonito. Y cuando llegué, pues en general llegué a un servicio de mucho dolor, porque la Delegación de la Mujer lo que hace es atender mujeres víctimas de violencia doméstica, abuso sexual infantil, trata de personas, ¿verdad? Entonces todo este tema de la violencia es complejo. Y cuando llegué ahí, bueno, desde la parte de ejecución de funciones, te puedo decir que, bueno, nada más me dieron una oficina, un escritorio, lo que le hagan cualquiera, ¿verdad? Una computadora, eso fue lo único que pedí, la computadora con el lector de pantalla, que por supuesto me proporcionaron en su momento, y me pidieron que qué más ocupaba, y pues en realidad el espacio era bastante accesible, digamos, en la parte de infraestructura, entonces no tenía como mayores complicaciones, y lo único es que el sistema bajo el cual se llevan los expedientes era prehistórico, XP, Windows, XP, estábamos en 2013, ¿verdad? Sí. Entonces evidentemente no iba a ser compatible con el lector de pantalla, pero lo resolvimos ahí de otra manera, y yo siempre llevé mis expedientes con los mismos datos, con todo súper bien. Entonces al final realizaba las funciones igual que cualquiera de mis otras 2 colegas para ese momento que estaban ahí, que eran psicólogas. Tal vez como dato anecdótico curioso, una de las jefaturas que tuve cuando llegué decía que el que yo estuviera ahí generaba un impacto muy simbólico en las mujeres, porque yo llegaba a la sala de espera a llamar, como en la caja costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Que una llega y dice, Diana Bermúdez, ¿verdad? Entonces yo llegaba a llamar a mi usuaria, la que yo tenía que atender, y todas las demás señoras estaban ahí viéndome, evidentemente, ¿verdad? Las que también venían para atención legal, lo que sé yo. Y siempre la jefa decía, es que si usted viera los ojos con los que la ven, ¿verdad? Porque obviamente yo no me doy cuenta. Y son miradas, decía ella, ¿verdad? Y escuchaba comentarios de, pucha, nosotras venimos aquí con tanto dolor, y ella, que no debería estar aquí, ¿verdad? Según ellas, ¿verdad? Por la discapacidad, y está aquí. Entonces es como un choque, porque es, yo sujeta de ayuda, vengo a que alguien me ayude, que yo pensaría que más bien ocupa que yo la ayude. Sí, pero es como ser un ejemplo con solo existir, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y curiosamente, en los 8 años que estuve en la Delegación de la Mujer, muchas de las usuarias llegaban y estaban tan perturbadas por su situación del momento que no siquiera notaban que yo tenía discapacidad, y yo andaba con mi bastón y todo, sin problema. Y ¿qué es lo que pasa? Que al final el foco no soy yo, es el problema de una persona, es cómo esa persona se siente y qué herramienta estoy siendo yo en ese momento para esa persona. Entonces ahí la discapacidad, la barrera se fue, ¿verdad? Porque estábamos frente a frente, una persona que necesita un servicio, una prestadora de ese servicio que era yo, y para ella era irrelevante si yo tenía discapacidad o no, ¿verdad? Más allá del ejemplo que podía significar, ¿verdad? Desde esa parte, ese valor agregado, por decirlo de alguna manera. Y ya en lo privado, pues en realidad tampoco tengo ningún inconveniente, conozco muy bien mi espacio físico, mi oficina, entonces prácticamente no ando ni con bastón, ¿verdad? Porque lo conozco muy bien, y mis pacientes pues son como cualquier otro servicio terapéutico con cualquier otra colega, y los procesos caminan súper bien, y de hecho ya tengo 4 años de estar en la parte privada, y pues gracias a Dios me va súper bien, y la gente pues es muy agradecida con el trabajo que hacemos desde la parte psicológica. Claro, Cris, en cuanto a lo que nos mencionabas de tu oficina actualmente, genera la curiosidad de, ¿existe alguna adecuación? Si yo llegara a tu oficina, ¿existe algo en lo que yo voy a decir, mira, seguramente la psicóloga que me va a atender, o existe gente que ni cuenta se da, sí, o cómo funciona? Pues básicamente en el espacio no hay ningún elemento
digamos, que puede hacer pensar que yo tengo alguna discapacidad, a no ser que vean el bastón en una esquina, es donde lo pongo, básicamente. Evidentemente el paso donde circulo no tiene obstáculos, ¿verdad? Que una maceta o qué sé yo, un adorno que se sobresalga de la pared, pero eso es algo muy común, digamos, la gente no lo va a notar. Pero eso es un tema que tomo de parte de mi precaución, y de ahí en fuera pues lo único es el lector de pantalla de la computadora, y que ahí es donde yo llevo la agenda con las citas. Entonces cuando voy a dar una cita y pues van a escuchar un lector ahí, una vocecita hablando, pero a veces ni se percatan porque la gente es a veces distraída también, entonces pues no es algo como que sea muy significativo. Y en algún momento pues alguna sí me lo pregunta, ay, ¿usted no ve? ¿Verdad? No, ay, ni me he dado cuenta. ¿Verdad? Y bueno, qué dicha, porque al final el espacio psicoterapéutico no es de la profesional de psicología, es del paciente, y lo que importa es lo que ese paciente trae a la consulta, no mis elementos personales, ¿verdad? Eso no está ahí en ese momento. Entonces, pues lo que interesa es que esa persona se sienta segura en el espacio psicoterapéutico, y que mi discapacidad ahí, pues como les comenté, me parece que queda derribada, porque al final pues yo no cambia en nada que yo tenga retinosis al desarrollo cognitivo y a la experiencia que yo tengo a nivel profesional, porque eso no tiene nada que ver con mi discapacidad. Esto que estás diciendo es derribar una barrera que existe como en el día a día, ¿verdad? Muchísimas veces la gente asocia, él tiene una discapacidad visual con le hablo diferente, o le trato diferente, o no le trato del todo. La omito. Sí, ¿te ha pasado, Cris? Muchas veces, y todo el tiempo. En mi oficina no, porque creo que es mi lugar seguro, ¿verdad? Y como estamos viendo, pues las barreras derribadas. Pero cuando salgo a la calle, tanto sea de mi oficina o de mi casa, ahí empezamos a tener todas las barreras de nuevo, ¿verdad? Del entorno, donde la gente, si voy acompañada, no se dirige a mí, le habla a la persona con la que yo ando, siéntela ahí, como si fuera un chunche, póngala ahí, ¿verdad? Como si fuera un adorno. Le pregunta, ¿ella firma? ¿Y por qué no me pregunta a mí si yo puedo firmar? ¿Verdad? Entonces ese tipo de dinámicas, o te hablan en voz más alta, con una voz pausada, como de, usted puede, ¿verdad? Como si además de tener discapacidad visual tuviera otro tipo de discapacidad, ¿verdad? Y además incluso a veces es un tono irrespetuoso hacia una. Entonces esa invisibilización sí es muy molesta, es muy incómoda. Hace como 2 semanas fui al registro de la propiedad por un trámite, y precisamente en la ventanilla el muchacho le dice al acompañante que iba conmigo, ¿ella firma? Y yo, sí, yo puedo firmar. Pero entonces me toca como de, hola, estoy aquí, hablo, entiendo, escucho y puedo contestarte como cualquier persona, ¿verdad? Entonces, pues lamentablemente en lo cotidiano esas experiencias son súper comunes, nos toca aprender a vivir con ellas y decidir desde dónde lo vamos a hacer, ¿verdad? Si desde el enojo, desde la frustración de la invisibilización, o a veces desde la chota. Yo tengo tal vez a veces un humor un poquillo negro, entonces depende del día, lo pongo en práctica, ¿verdad? Y me río más bien en vez de enojarme, y pues sí trato de como señalárselo a la persona, como en este caso del registro, ¿verdad? De hola, sí, yo firmo, ¿verdad? O siéntela ahí, o yo me puedo sentar sola. ¿Verdad? Si usted gusta, me indica dónde está el asiento, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero lo hago tal vez desde el humor un poquito y no tanto desde el enojo. En su momento sí me enojó, ¿verdad? Y sí me generó irritabilidad, pero bueno, ya aprendí que es parte de la vida, no puedo andarme enojando todos los días, porque sería eso, ¿verdad? Andar con el hígado en la mano. Entonces mejor lo tomo con humor, con chota, y trato de sobrellevarlo, digamos, pero no quedándome callada, que creo que eso es un consejo, ¿verdad? Cuando les dije a los chiquitos que les enseñemos a decir las cosas, ¿verdad? Ya de adultos, la idea es no nos quedemos callados, digámoslo, nada más que con asertividad, con responsabilidad y respeto hacia la otra persona. No le voy a decir, ¿cómo se le ocurre? Usted no está viendo, ¿verdad? No desde ese lugar, sino desde una perspectiva respetuosa y asertiva, para que la persona también sepa que está incurriendo en un error, que además está violentando mis derechos, porque ese es el tema, precisamente. Cris, en el ámbito de tu vida personal, ¿cómo ha sido el proceso de socialización, el proceso con amigos, el proceso de fiestas, todo el ambiente de ocio y recreación que en el cole tal vez no tuviste, ¿verdad? Por estar pasando toda la materia. ¿Cómo manejas ese campo? Bueno, la niña tímida siguió siendo adolescente tímida. Okay. Dejó de serlo hasta que estuvo como ya saliendo de la U. Pero entonces toda mi etapa como de juventud más primaria, por decirlo de alguna manera, adolescencia y los 20 años, digamos,
fui tímida, igual como con dificultad de socializar. En el cole obviamente se complica más porque vos sabes que la adolescencia se caracteriza por esa presión social, esa necesidad de grupo de pares, ¿verdad? De encajar, y que va a encajar una chica con discapacidad que no sabe ni qué está de moda. Yo no estoy viendo si son los pantalones campana, si son los pantalones tubo, si son los colores psicodélicos o los colores no sé qué, que además inventan a unos colores que uno no entiende, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encajo, por ejemplo, desde la moda? Y ahora que lo estoy diciendo me hago consciente, hago insight, ¿verdad? Si ni siquiera la puedo identificar si alguien no me la cuenta. Y entonces si yo llego a un día de jeans day al cole con un pantalón tubo y ahora se usa la campana, ya no encajé. Lista. ¿Verdad? Obviamente estamos hablando de una etapa adolescente. Entonces, bueno, yo pasé por la adolescencia ya hace bastante tiempo y sí ocurrió, ¿verdad? Como ese no sentirme adaptada, sentía que a la gente le daba como miedo a hablarme, ¿verdad? Y no estaba como en los grupos más populares, que te voy a decir, ¿verdad? Como que no. Sí tuve siempre como una amiguita o un grupito, ¿verdad? Como ya noveno, décimo y undécimo, me acuerdo que sí tenía como 3 chicas con las que siempre andaba, pero como que fuéramos de las más populares y para irnos de fiesta, como que no, ¿verdad? Y como que eso de la fiesta no se me daba, no era como lo mío, ¿verdad? Y además ya en noveno tuve un noviecillo que no era del cole y entonces no tenía discapacidad, entonces ya era como no tan obvio, ¿verdad? Ahí como ya más enfocada en la parte de noviazgo, entonces como que no tuve esa etapa de irme de fiesta con los compas, digamos. Para la serenata 5º año fui y me quería venir porque todos estaban borrachos y eso no era mi nota. No me sentía a gusto, digamos, entonces como que no era como mi ambiente, pero sí siempre como con dificultad de socializar. Ya en la U me solté un poquito más y como que ya en la U cada quien está en lo suyo y en un cuatri tenés unos compañeros, en otros y todo bien, digamos. Y todavía conservo 2 amigas de la U, okay. ¿Verdad? Que seguimos siendo amigas 20 años después. Nos vemos como una vez al año, pero es una amistad que se conservó y se hizo bonita, pero nunca fui la chiquilla fiestera, esa nunca fui, digamos. No me dio nunca como esa inquietud de explorar como esa parte, de irme de fiesta y llegar a la casa a la madrugada y que hasta la cara me duele. No, esa definitivamente no fui yo. Tal vez ahora que lo pienso un poco desde lo que vos dijiste, tal vez me tocó madurar a fuerza algunas cosas, entonces como que esas etapas no las pasé y no me arrepiento, digamos, no siento que me hayan hecho falta. No te perdiste de mucho, Cris. No, exacto. Esa parte a veces deja consecuencias que son feillas, ¿verdad? Cris, ya en tu adultez, ¿cómo has funcionado? ¿Decidiste ser mamá? ¿No sos mamá? ¿Tenés una pareja? Bueno, sí tengo una pareja que tiene discapacidad visual igual que yo, ya tenemos casi 16 años juntos. Antes de eso tuve una pareja, la que comenté de la adolescencia, cuando tenía 15, que no tenía discapacidad. Tuve una relación larga de 7 años y después la que tengo ahora, digámoslo así. En temas de relaciones de pareja es complicado porque cuando tenés una pareja que no tiene tu condición, se puede propiciar escenarios de violencia emocional, desde un tema de que me lleve, me traiga, me diga qué ponerme, qué hacer, con quién hacer, ¿verdad? Es complicado, hay que abordar eso cuando las niñas ya sean más grandes, ¿verdad? Claro, las que tengan discapacidad visual, para que aprendamos a identificar esos escenarios de riesgo que además los vivimos todas las mujeres, no solo las mujeres con discapacidad, pero tenemos, digamos, doble check en temas de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, eso me pasó. Fue una relación complicada y cuando terminé dije, no quiero una pareja con discapacidad. Okay. O sea, venía de un novio sin discapacidad y dije, no, un novio ciego jamás. Nunca digan nunca, ¿verdad? ¿Y por qué no, Cris? ¿Por qué? En aquel momento creo que respondía a la edad, ¿verdad? Tenía 22 años por ahí, y no sé, yo decía, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Y si vamos a ir a un restaurante, ¿cómo vamos a saber dónde sentarnos? Y si queremos ir a un barcito a escuchar música, o qué sé yo, ¿verdad? Relax. Tampoco, y cómo vamos a andar en la calle y nos vamos a esmarimbar los dos. Venía acostumbrada y uno que sí veía, que me llevaba, que me traía, que el carro, ¿verdad? Entonces creo que tal vez era eso, por lo que había tenido antes, y pensarme en que, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y dije, nunca, y conocí a mi pareja. Y entonces al final creo que para los dos significó ahora nos toca derribar esto de que nosotros mismos creemos que no podíamos juntos, ¿verdad? Y resultó más bien bonito porque los dos entendemos
¿por qué no hay que dejar la puerta abierta, cerrada a medio camino, verdad? Porque nos vamos a dar por la nariz o por la ceja, o por qué no se pueden dejar las sillas salidas de la mesa, porque cuando vamos pasando, ¡pa! O por qué no hay que dejar el azúcar o una taza en cualquier lado porque uno pone la mano y lo tira. Ya esos problemas no los vamos a tener porque los dos entendemos desde la condición que tenemos que ese tipo de dinámicas es riesgosa para uno o para el otro. Entonces avisamos, amor, aquí estoy, ¿verdad? Y sonamos los dedos, o puse tal cosa en tal lugar para que tengas cuidado. Tal vez alguien que ve se le olvida, tal vez ni es por mala intención, simplemente se le olvida, ¿verdad? Entonces en ese sentido creo que la relación ha sido muy llevadera, muy saludable, porque con la discapacidad más bien hemos empatizado y tomamos precauciones que una persona sin discapacidad, por un tema de costumbre tal vez, no tomaría en cuenta. Con respecto a la maternidad, en algún momento de mi vida, tal vez por ahí de la adolescencia y los 20, sí quería tener hijos, pero creo que un poco desde la idea romantizada social de la maternidad, ¿verdad? Desde, ay, qué lindo, para sentirme completa como mujer, ¿verdad? Y que si una no tiene hijos, es como si le faltara un pedazo, y realmente eso no es cierto, no. ¿Verdad? Hay muchos proyectos de vida, y la maternidad debe ser una elección, no debe ser una imposición social, ¿verdad? Debe ser algo que yo quiero hacer. Entonces creo que estaba muy colocada desde ese romanticismo, ¿verdad? Desde, ay, ¿verdad? Desde esa presión social. Y conforme fue pasando el tiempo, bueno, tuve un sobrino en aquel momento, que ahora vive con nosotros, pero en aquel momento era un bebé y aprendí como a cuidarlo, ¿verdad? Cambiarle pañales, la ropita, bañarlo, limpiarle el vómito, todos los cuidados de un bebé recién nacido. Incluso lo cuidaba los fines de semana porque no había quien lo hiciera. Entonces vi lo que era y ya se me cayó el romanticismo. Ya se te quitaron las ganas. Sí, entonces dije, qué bonito, pero en la noche llega la mamá y yo le digo, tome, aquí está el bebé, ¿verdad? En una maternidad, y pues no, ¿verdad? Entonces como que ahí como que aterricé, tal vez es la palabra, como que vi, qué bonito, pero tiene sus elementos que tenés que pensártelos, ¿verdad? Y que no dejan de ser cosas que, renuncias, les digo yo a los pacientes, ¿verdad? Las maternidades son lindas, pero implican renuncias. Entonces si una está consciente de esas renuncias y está disponible para hacerlo, perfecto, bienvenido, porque lo vas a recibir con mucho amor, ¿verdad? Entonces, como que empecé a decir, me lo cuestioné, y después dije, no, definitivamente no. A los 27, cuando llegué al INAMU, la jefa me decía, ay, Cristel, vas a ver que ahorita cambias de opinión. Llegaron los 30, los 32, 35, 38, ya no cambié opinión nunca. O sea, definitivamente tener hijos no es una opción. En algún momento, cuando digo esto, la gente nos pregunta, a mi esposo y a mí, si es porque tendría discapacidad. Buena pregunta, ¿verdad? Y en realidad no, esa no es la razón. Yo creo que chicos con discapacidad van a haber siempre, es parte de la vida, digamos. Y creo que uno de nosotros, ¿verdad? De mi pareja y mío, sería un hijo que ya sabemos que tendría retinosis, de eso no hay quite, claro. Y podríamos allanarle algunos golpes de la vida, avisarle para que sepa lo que viene, ¿verdad? Y todo bien, pero al final y al cabo creo que es mucho más profundo que el tema de la discapacidad. Simplemente no es parte de mi proyecto de vida, no lo fue en su momento y no lo sigue siendo. Entonces tal vez por el curso que la vida de una lleva, ya no es parte de. Ahorita pues sí tenemos a mi sobrino en casa, que él vive con nosotros desde hace 2 años, él sí tiene su vista sin problemas. Y pues la convivencia ha sido como si él fuera nuestro hijo, ¿verdad? Sí, él vive con nosotros 24/7, somos responsables de él en todas las cosas, que el colegio, que si se enferma, que si tiene necesidades de una cosa u otra. Entonces, pues ahí estamos como al pie del cañón, y lo hemos asumido con todo el amor del mundo, y ha sido un proceso súper bonito. Pero yo tengo claro que yo no soy la mamá de él, pero que sí soy responsable de que él esté bien, y creo que eso es una forma también de maternar, ¿verdad? De saber que no soy la mamá, pero asumo un rol de maternaje con él, y lo hago con todo el amor del mundo, aunque no quise tener hijos, ¿verdad? Y que no es algo que me frustre. Yo no vivo, ay, cómo me hubiera gustado tener un hijo. No, ¿verdad? No es algo que yo siempre soñé, más bien es algo que siempre tuve después de que ya salí de la romantización, muy claro que no formaba parte de mi proyecto de vida. Claro, Cris, ¿hay algún consejo o algún tip que quieras darle a personas con alguna condición visual como la tuya, o a padres o a educadores? ¿Hay algo que nos haya faltado hablar y que vos decís, no me puedo ir sin contarles esto? Bueno, creo que la sobreprotección
que lo mencioné nada más, no versé profundamente sobre ello. Es un elemento muy común cuando tenemos hijos con discapacidad visual, y en mi caso yo no fui exenta, ¿verdad? Mi mamá fue súper sobreprotectora, y entiendo no solo desde la perspectiva psicológica por mi profesión, sino también desde mi vivencia el impacto negativo que tienen estos chicos y en estas chicas la sobreprotección, porque al final genera inseguridades, genera miedo, genera desconfianza con el mundo, genera dependencia para realizar funciones básicas, ¿verdad? Y yo creo que lo que queremos de nuestros hijos e hijas con discapacidad o sin discapacidad es que sean personas de bien en la vida, que se sientan felices con lo que hacen, que se sientan productivos y productivas, y para que eso pase en la adultez tenemos que trabajar desde que ellos son niños y niñas, y eso implica llegar y permitirles que se equivoquen, que aprendan, que exploren con sus manitas, que puedan saber cómo es el mundo no solo por medio de sus ojos, que puedan, sí, se van a llevar golpes, ¿verdad? Yo me llevo golpes a cada rato, es parte de la vida, ¿verdad? De, uy, no calculé tal cosa, ¡pum! ¿Verdad? Uy, pegué el dedo en tal cual, pero hasta la gente que ve también se golpea, digamos, es parte de la vida, y permitir que hagan las cosas por sus propios recursos, evidentemente de acuerdo a su edad, ¿verdad? Yo no voy a enseñarle a cocinar a un chiquito de 4 años, pero sí puedo hacerlo con un chico más grande, pero sí puedo darnos responsabilidades de tender su cama, de llevar la ropa sucia a la canasta donde está la ropa sucia, después le puedo enseñar a lavar la ropa, a vestirse y a combinar la ropa solo. Por ejemplo, a mí siempre me dicen con el tema de la ropa, ¿verdad? Que cómo hago, porque siempre ando combinada, gracias a Dios creo, ¿verdad? Y pues ¿cómo lo hago? Lo hago sola, a mí nadie me combina la ropa, porque me han preguntado eso, ¿a usted le combina la ropa? ¿Y quién le plancha el pelo? Y yo me plancho el pelo y también me he quemado las orejas, mira que sí, mira cómo huele, ¿verdad? Y la ropa me la combino yo solita porque pregunto, ¿esto con qué combina? Cuando lo voy a comprar, ¿verdad? Y entonces creativamente empiezo a pensar, en mi casa esto me va con esto, con aquello, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque eso es independencia, no es, fulano, ¿esto con qué va? Voy a ir a buscar a alguien que me diga qué color es tal cosa, ¿verdad? Eso es independencia, eso es autonomía. Entonces, desde que estamos pequeñitos y pequeñitas, la idea es que nos empiecen a permitir tener esa independencia, esa seguridad en la toma de decisiones, obviamente de acuerdo a la edad, ¿verdad? Yo no voy a pretender que un chiquito decida sobre si va a una cita médica o no, ¿verdad? Pero sí puede decidir qué ropa ponerse si le enseñé a combinarse y que sepa dónde está su ropita, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces desde el miedo los papás se colocan desde el no porque se va a cortar, mi mamá era así, no porque se va a quemar, ¿cómo le voy a enseñar a cocinar? Después le pasa algo, para eso estoy yo. Sí, pero los papás no son eternos, ¿verdad? Ni siempre van a tener la salud para poder satisfacer las necesidades, y la idea es que nosotros podamos aprender a hacer las cosas por nuestros propios medios. Entonces yo creo que eso para mí, desde mi vivencia, es elemental. Y tal vez la gente en casa dirá, sí, pero ella la sobreprotegieron y vea, la verdad, ¿cómo hizo? Me tocó revelarme en algún momento de la vida, ¿verdad? En la adolescencia, revelación positiva, valga la aclaración, ¿verdad? No fue malcriada, sino decir, voy a tener que hacerlo con mi mamá no quiere que haga, voy a tener que usar un bastón. Y mi amiga del cole me tuvo que sacar en la noche a enseñarme a andar con el bastón, porque mi mamá no, jamás. Y hubiera sido más fácil, ¿verdad? Sí, desde chiquitita habían dado el bastón. Yo siempre digo eso, es una de las cosas que le digo a mi adolescente, a la Cris de adolescencia, pobrecita, qué pecado, ¿verdad? Y porque más de una vez me llevé un chasco en el cole, me caí, era un bañazo, aquel de la época, ¿verdad? Por no andar un bastón. Entonces creo que, y iba caminando sola y para cruzar la calle y todo, qué atentado, como nunca me levanto un carro, ¿verdad? Entonces yo digo, pucha, ¿qué le hubiera hecho al adolescente del pasado mío? Le hubiera dado un bastón. Creo que le hubiera ahorrado algunos golpes de la vida, sí. ¿Verdad? Entonces, pues entiendo por qué mi mamá lo hizo, pero también me hubiese allanado el que hubiese aprendido a usar el bastón desde tempranas edades y el que hubiese tenido mayor independencia desde tempranas edades, porque si no me hubiera dado esa espinita de aprender a hacerlo por mí misma, hoy no estaría donde estoy definitivamente. Cris, así como le hablas a tu Cris niña y a tu Cris adolescente, decirle a tu Cris adulta que estás haciendo un gran trabajo, que estás un día como hoy dándole consejos a madres, a padres, a mujeres, a niños, a niñas, a educadores. Entonces, demasiadas gracias, Cris, por compartirnos este ratito y por iluminarnos el camino, ¿verdad? Muchos que de una u otra forma tal vez lo necesitamos, no tal vez desde una condición con discapacidad visual, sino que vemos un ejemplo de lucha, un ejemplo de adaptación y de resiliencia. Cristian, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes y espero que la experiencia que les compartí les pueda ser de utilidad.
Es seguro que sí nos va a ser de muchísima utilidad. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos en un próximo episodio de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación.